Hola, en este video vamos a revisar el inicio de la guía número 4 de escrituras y esta guía cortita de 20 páginas que comenzamos a ver hoy día, martes 15 de junio de 2021. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, en esta guía, tal como dice aquí su nombre, es un repaso de lo que hemos visto en escritura, tipos de textos y de discursos que ya hemos visto en lenguaje 1 y lenguaje 2. Por eso es tan larga. Lo más nuevo sería el análisis de las estrategias que yo les voy a presentar para la escritura, ¿ya? Y de hecho algunas ya las hemos visto, por eso es tan larga la guía, ¿ya? Todo lo que está aquí, insisto, son sacadas de guías de lenguaje 1 y lenguaje 2, ¿ya? Muchos temas probablemente les van a parecer familiares y otros probablemente no los recuerden y ahí es cuando yo lloro, ¿ya? Pero vamos a rememorar qué es el lenguaje escrito, para qué nos sirve. Bueno, ya sabemos nosotros que la lengua escrita nos permite expresar la creatividad y registrar información, ¿cierto? Porque nos ayuda a comprender el mundo, a retener asignaturas o contenidos en general, ¿cierto? Nos ayuda porque favorece la ortografía, podemos ver las palabras cómo se escriben bien, y porque nos permite a través de eso tomar conciencia sobre las características del lenguaje, cómo se escribe, cómo escriben otros, cómo se puede comunicar mejor y a resolver cuestiones de la vida cotidiana a través del uso práctico, por ejemplo, a través del uso de horarios, de Google Calendar, em, de estos planners o de una lista de compras, porque nos permite hacer un uso científico del material escrito, por ejemplo, de esta guía maravillosa, científica, llena de conocimientos que ustedes van ahora a leer e interpretar. Y además, en otros tipos de textos nos podemos ver el uso literario, sea una cuestión más de goce estético y poético del lenguaje. Podemos ver todo esto en los textos escritos, ¿ya? Y es por eso que se dice que tiene una doble función. Estos son los usos, pero además podemos ver las funciones. La función comunicativa, que es obviamente lo de interactuar con otros y entregarnos mensajes, y la representativa, que es cuando expresamos nuestras ideas, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Se acordaban de esto? Bueno, las bases curriculares también nos entregan información sobre cómo o qué entienden ellas sobre la escritura, ¿verdad? Y las bases nos dicen que la escritura satisface múltiples necesidades porque nos permite preservar y transmitir información de todo tipo. Información histórica, información de un dato, información de esto como conocimientos, ¿ya? Como la guía, es una instancia para expresar la interioridad, lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo siento a través de distintos tipos de texto, ¿no? Para desarrollar la creatividad, porque nos permite comunicarnos sin importar el tiempo y la distancia, lo que hablábamos en clases sobre Cervantes y que hace 500 años él escribió el Quijote, bueno, estoy dando un aproximado, escribió en un momento histórico, en un lugar histórico, escribió un texto que hoy, en 2021, en el norte de Chile, nosotros lo podemos leer y comentar. Tiempo, espacio, contexto, ¿ya? Porque además a través de la escritura podemos convencer a otros. Ojo, esto no significa que con la oralidad no, significa que con la escritura también lo podemos hacer. Eh, y es un medio a través del cual construimos la historia, la memoria, recuperamos la memoria, hacemos historia y generamos una herencia común, ¿ya? Los pueblos, las sociedades, nosotros como nortinos, como chilenos, como sudamericanos, ¿ya? Lo importante es que nosotros lo tengamos claro y que seamos también capaces de transmitirle a nuestros estudiantes por qué es importante aprender a leer y escribir. No solamente porque hay que responder pruebas, porque todo se lee, sino por la importancia de esto, de estas herramientas que la escritura nos da, ¿ya? Recuerden también que el lector y el escritor se hacen en la medida que practican, o sea, es como que la práctica hace al maestro. Y ojo, eso también aplica para nosotros, como escritores y lectores que se supone que somos más expertos que nuestros estudiantes y que vamos a seguir aprendiendo también durante el transcurso de nuestras vidas. Vamos a seguir aprendiendo y mejorando, ¿ya? Sin embargo, cuando están más chiquititos los niños,
cuando están recién entrando a este mundo de la escritura y la lectura, somos nosotros los llamados a ser este lector y escritor experto que los va a guiar. Ellos necesitan ser guiados para poder entender tanto las razones profundas de la enseñanza de la escritura y la lectura, como además la forma más técnica o metodológica de hacerlo, ¿ya? Y en la escuela, evidentemente, nosotros cumplimos ese rol. Recuerden que en general las actividades de escritura pueden ir desde los 15 minutos hasta todo el bloque de clases, pero obvio, no es necesario que durante el bloque salga el texto perfecto, ¿ya? Tenemos que tener muchas cosas en consideración, como por ejemplo el grupo de alumnos, sus características, su contexto, la actividad que les vamos a ofrecer, el enfoque del trabajo, las circunstancias del momento. O sea, ya teníamos la clase cuadradita y pasó algo y la clase nos duró menos de 60 minutos. El nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre el tema del cual deben escribir. Varios elementos tenemos que considerar al momento de presentar un trabajo, una actividad de escritura. Eh, Ojo, y vuelvo sobre este punto, que es importante que los niños sepan por qué es necesario aprender a escribir y no solamente sobre la literacia inicial, o sea, sobre por qué tienen que aprender y escribir para responder las pruebas, sino porque es una forma interesante de aclarar y ordenar nuestro pensamiento. Piensen que cuando escribimos algo, tenemos que explicar y describir elementos que para la comunicación oral se pueden deducir a través de claves no verbales. O sea, es más complejo y debe ser más claro que el lenguaje oral. Por ejemplo, estamos hablando y yo les ponía el ejemplo. Bueno, y la Katy es simpática. Mi tono de voz, mi rostro, mis gestos, a ustedes les están indicando el real significado de lo que yo estoy diciendo. Pero eso, si yo lo escribiera, si lo transcribiera tal cual, no entrega el mismo significado de que si fuera de manera oral. Por lo tanto, esos elementos que en la oralidad son bastante obvios para nosotros, en la escritura no lo son. Y es ahí donde tenemos que entrar a considerar otros elementos como por ejemplo los signos de puntuación, eh, descripciones, mejorar el contexto de la comunicación antes de llegar y escribir. Y esas cosas las tenemos que tener claro. Y eso es algo que ustedes también tienen que tener claro cuando les digo como retroalimentación después de las pruebas, que ustedes me escriben como si estuvieran hablándome. Bueno, esto es más o menos eso. Ustedes me escriben así, bla, 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 y no ponen comas, no ponen puntos, no profundizan en algún punto, en alguna idea, porque pareciera que estuviéramos comunicándonos de esta misma manera, y no es así. Y esa es una de las características de la escritura que la hace un poquito más compleja que la oralidad, porque tenemos que manejar otros elementos distintos a los de la oralidad. No significa que la oralidad sea más simple. En la oralidad también tenemos un contexto, pero en la escritura nos perdemos un poco de ese contexto. Y eso es lo que lo hace más complejo. ¿Ya? Ojo, a pesar de que es diferente, tenemos que entender que la escritura es un proceso, tiene etapas, ¿ya? Y nos obliga a intervenir en esas etapas, a hacer como una retroalimentación de cada etapa, ¿ya? Voy a poner aquí, tiene un proceso, compartir las creaciones, por ejemplo, cuando tenemos que pedirle a alguien que revise el material que estamos escribiendo, ¿cierto? Y así podemos obtener retroalimentación. Y eso es una diferencia con la oralidad también, porque ahí en la oralidad nosotros no manejamos, no podemos decir, chun, retroceder, rebobinar, te lo digo de nuevo. En cambio, en la escritura todavía podemos apretar o no apretar el botoncito publicar. Y esa diferencia también lo hace que podamos, tengamos la posibilidad de emitir un mensaje mucho más completo y mucho mejor que si fuera oral. Siempre y cuando cumplamos con estas etapas que nos permiten ir manejando la información, exponiéndola de manera apropiada y luego revisándola. Porque si escribimos tal cual como pensamos o hablamos, claro, evidentemente esas etapas no se cumplen. Sin embargo, vimos un ejemplo durante la clase respecto de cuando queríamos responderle a alguna persona en Facebook o en Instagram y escribimos.
y escogemos las palabras y pensamos cómo lo vamos a hacer y escogemos el orden de las oraciones y cómo queda más pesado todavía o más amable para no ser tan pesado con la señora que posteó tal cosa sobre los perritos y no sé qué. Entonces, todas esas etapas que ustedes las hacen muchas veces sin ser tan conscientes, sí tienen relación con las etapas de escritura. Se establecen un propósito, profundizan en las ideas, preguntan o trabajan con otros o vuelven a revisar, se centran en resolver problemas de redacción o de creación para que se entienda mejor o de seleccionar vocabulario. Todas esas cosas ustedes las hacen antes de postear. No como Jaime, que bloquea, no, pero por ejemplo la Katy, que hace hilos de Twitter, ella sí se concentra en todo eso. Y todas las otras personas que respondemos por Facebook o Instagram, ¿ya? Y manejamos o estamos pendientes de manejar normas ortográficas y normas de gramática, o sea, de ortográfica de puntos, comas o errores de ortografía, ¿no? Y de la gramática de ordenar las frases o las cláusulas de modo tal que se entienda bien el mensaje, ¿ya? Entonces tenemos semejanzas entre lectura y escritura, así como diferencias. La semejanza entre la lectura y la escritura, incluso con la oralidad, es que son modalidades lingüísticas que requieren de un proceso largo, no se aprenden rápidamente. Ya, de hecho, hasta las mismas bases curriculares enseñar lectura y escritura mínimo son 2 años, primero y segundo básico, y se sigue reforzando a lo largo del tiempo. Y además permite reforzar otros aprendizajes formales o informales, porque podemos, incluso con las actividades de preparación para la lectura y la escritura, podemos reforzar otros aprendizajes como la lateralidad, la movilidad, la motricidad, ¿ya? Y las diferencias entre la lectura y la escritura es que hablamos de la actividad física, incluso con la oralidad, cuántos músculos y cuántas partes del cuerpo movemos para leer, para escribir, para hablar. Y respecto de lo que es una actividad personal, es en que a través de la lectura nosotros nos creamos, porque vamos creando un significado y con la escritura nosotros vamos exponiendo nuestros pensamientos y lo que nosotros creemos, nos expresamos, ¿ya? Por eso es que nosotros debemos basar nuestro trabajo en estos puntos que les decía yo, que está orientado a alguien, tenemos que reflexionar sobre el tema, precisar ideas, resolver preguntas y problemas. ¿Cómo le escribo? ¿Qué insulto educado le digo a esta señora que habló mal en Facebook de los perritos? Eh, ¿Por qué? Porque la escritura no es un proceso lineal. Como les decía, no vamos a terminar de escribir en un bloque de clases. Vamos a tal vez necesitar muchas veces de revisar el texto. Así que yo creo que ni ustedes han escrito un texto que les quede perfecto a la primera. Sin embargo, tenemos que siempre considerar es que la idea es que el otro, a la persona a quien va a dirigir, e incluso a quien no va a dirigir, igual lo comprenda. Y aquí tenemos algunos tipos de escritura, ustedes ya los conocen, algunas características en las cuales vamos a profundizar más adelante. Y les voy a rápidamente a comentar esto porque tampoco es tan necesario profundizar tanto, sino en cómo el CIMSE, el 2014, hablaba sobre las habilidades de escritura, por ejemplo, la adecuación al propósito, organizar ideas, coherencia, desarrollo de ideas, vocabulario, cohesión, puntuación, ortografía. Así evaluaba los textos escritos. El 2015 decía, agregó el proceso de producción y planificación, o sea, la escritura guiada. Guiada. Y el 2018, bueno, el CIMSE de sexto básico eh, habla sobre el estímulo, el propósito, ¿no? El espacio. ¿Por qué? Porque habla aquí de las partes del plan de redacción, pues necesitamos un momento de planificación para después entregar el texto finalizado. Claro, la hoja de desarrollo de escritura final y además algunos criterios de corrección, como por ejemplo el propósito comunicativo, la organización, coherencia, desarrollo de ideas, conectores, vocabulario, puntuación y ortografía, que vamos a seguir profundizando en la siguiente clase esto. Miren, ahí está, coherencia, cohesión, gramaticalidad. Son algunos de los elementos que están acá.
Ya, chiquillos, no olviden que todo lo que vimos en esta guía ya estaba en sus guías de lenguaje 1 y lenguaje 2. Pueden ir a revisar sus cuadernos, los que notaron en cuadernos, o sus guías, los que rayaron guías, para que traten de refrescar un poco. En todo caso, vamos a revisar todo en clases para que estén un poco más tranquilos quienes están inseguros respecto a lo que saben de esto. Eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, ánimo, revisen el material, paciencia, porque ustedes esto lo saben. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, voy a dejar que se acabe eso.